¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Lockdown, este streaming perteneciente a la plataforma de contenidos de Segurance. Yo soy Soledad Huespe y tengo el honor inmenso de estar acompañada de Francisco Panero, de Melissa Alessio. ¿Cómo le va, Fran? Bien, muy bien. Contento bien? otra vez de estar acá. ¿Cómo Para pasó la compartir. semana? Muy bien. ¿Se listo. quedó pensando en los temas que estuvimos hablando la semana pasada? Sí. Fuerte, y ¿no? quedó picando para tratar el tema de hoy, casualmente. Bueno, sí, a mí me encantó. Yo me quedé toda la semana maquinando. ¿Cómo anda, Meli? Todo muy bien también. También pensando mucho. Miraban a la gente con un escáner. La semana Sí. pasada estuvimos hablando de un caso emblemático, el caso de el asalto de Nueva Córdoba, comandado por, uno de las cabezas fue Serravalle, este delincuente que murió abatido allí en 2018, al asalto de una financiera, y a partir de eso nos quedó picando, así como el pajarito de la publicidad en la cabeza, esto de los perfiles psicopáticos. Así que hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué es la psicopatía? ¿Ustedes tienen bueno, usted que es hijo de psiquiatra, hijo de psicóloga, ¿lo puede Bueno, decir? algo lo hemos dicho en algunas ocasiones y lo mencionamos con la psiquiatra que vino la ocasión pasada. Pero no es una enfermedad, eso lo No, es una forma de personalidad, una forma de ser prácticamente. No es una normalidad, no es una enfermedad como parece, psicopatía parece que fuera una enfermedad. No, es un estilo de personalidad, es una forma de personalidad que son individuos que con narcisismo no registran culpa, no registran remordimiento, no tienen empatía por el otro, consiguen sus metas utilizando a las otras personas como objetos nomás, Son un medio. claro, sin importarles la suerte de las otras personas. Lo que comentaba la psiquiatra en el programa anterior es que les gusta ser adulados también, además de no sentir Ujú. ellos, de no tener empatía por otras y otros, les gusta permanentemente ser adulados y pueden tener la capacidad de desdoblar su personalidad. Ujú. Se me vienen a la cabeza muchísimos casos. Me Parte quedé del pensando. deseo de reconocimiento, la veneración, que los veneren, sentir esa... La falta de empatía. Sí, todo eso. Me quedé pensando, por supuesto que hay muchos perfiles delictivos asociados a psicopatías, así que yo les propongo, a mí se me viene uno entre tantos, un perfil entre tantos, pero ¿qué les parece si jugamos un rato y vamos trayendo perfiles? Bueno, Invitamos está bueno. a una persona que nos ayude también a desentrañar estos perfiles. Ujú. ¿Cómo no? ¿Quién A se mí- anima a empezar? A mí se me viene alguien. Ayúdenme después a recapitular algunos datos. Pero Carmona. Carmona. Roberto Carmona, Roberto Carmona. el asesino de Gabriela Seppi en 1986. Apodo- Libro abierto. Sí. Panero. ¿Pero qué tiene? ¿Un Después- nomenclador de años de Eh, asesinato? Es asesino, secuestrador, Violador. violador de ella, claro. Y lo condenan a prisión y en Ujú. la cárcel, después en Barrio San Martín, comete un asesinato más. Lo mandan al Chaco, allí comete otro asesinato más, siempre reclusos. Sí. Es tan cruel que en la cárcel de San Martín quería acostar, porque también tenía esta cosa del éxito con las mujeres. Eso. Recibía muchas cartas de mujeres que querían ir a visitarlo a la cárcel. Bueno, tenía éxito y visitas. Pero también quería acostarse con las mujeres de los compañeros de celda. Y como uno le dijo que no, lo quemó con aceite, Con caramelo, ¿no era? hirviendo. Eso. Con caramelo hirviendo. Creo que eso es lo que... ¿Seguiste el caso de cerca, Meli? Es que me acuerdo de eso, de lo del caramelo caliente. Primero que se me cruzaban muchas cosas de decir cómo consiguió caramelo y después la Porque otra... estaban en una celda con cocina, con todo, hacían de todo. Ahí. Ok. Penal viejo, penal, la penitenciaria de Barrio San Martín. Bien. Después del Chaco consigue, con esta seducción que tienen los psicópatas, Ujú. que lo pasen un régimen morigerado de libertad en una granja. Y después consiguen que lo En el manden, Chaco también. sí, lo manden a visitar a Angelita, su esposa, que es cordobesa, pero que no podía trasladarse por razones de salud, Angelita. Entonces, una comisión con 6 guardiacárceles, 2 móviles policiales. Mundial de fútbol. Claro, Mundial de Fútbol, martes 13 de diciembre de 2022 a la siesta. Les dice a los guardiacárceles que estaban viendo el partido, Por Argentina. supuesto. Croacia. Argentina-Croacia 3-0, les dice, me voy a dormir la siesta. Y los señores siguieron viendo el partido, porque además se los charlaba a los guardiacárceles. Ya se hacía amigo de ellos.
Y Entonces, yo todos supongo que pensaban- si pudo conseguir tantos permisos y demás, un guardiacárcel no creo que les haya sido tan difícil. Habrás dicho, si este tipo fue noticia tanto, no va a querer volver a hacerlo. Claro. La confianza. Y se escapa y toma un taxi y mata al taxista Javier Bocalón, le pide el auto y no se lo quiere dar y bueno, y lo mata, lo degüella Sí. por la espalda, desde el asiento de atrás, para quedarse con el auto que finalmente lo termina chocando y escapa. Un Él pobre fue- tipo que había salido en el entretiempo a hacerse tal un cual. mango. Sí, tal cual. Él fue también que había dicho, bueno, él eligió entre el auto y la vida, ¿o no? Fue esa Claro, en frase el así como juicio, muy célebre. que como si fuera un criminal de guerra nazi, lo encerraron en un cubículo de cristal, aquí en Tribunales 2, por la seguridad, para que no agreda a nadie. Y Roberto Carmona, al ser identificado y a declarar sobre este crimen del taxista Bocalón, dijo, él eligió, como buen psicópata, otra característica, dijo, él eligió porque le di a elegir entre el auto o la vida y eligió el auto. Y por eso lo mató. O sea, Claro. bastante poco escrúpulo el muchacho, ¿no? Creo que va, Pero va, remordimiento. va perfecto para el tema de hoy. Sí, por supuesto. No, Bueno, pero además cuenta, yo me acuerdo que he leído muchísimas crónicas de ese momento y ahora actuales también, porque fue noticia cuántas décadas de este hombre. desde el 1986, el primer crimen, hasta el 2022. En las penitenciarias contaban la cantidad de cartas de amor que recibía de personas que nunca lo habían visto en persona, personalmente, pero que estaban enamoradísimas de él porque tienen esa característica también, son muy carismáticos. Ujú. Claro, y cuando le hicieron el juicio por Gabriela Seppi en Tribunales 2, no, en esa época era Tribunales 1, empezaron a salir las fotos de él y ahí empezó a cautivar, perdón por la palabra, pero empezó a ejercer seducción sobre muchas chicas. Su primera víctima, Gabriela Seppi, era hija de un funcionario de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, y además era forense, perito forense. Así que, bueno, fue un caso que tuvo mucho revuelo en ese momento, mucha prensa, porque era una persona como muy vinculada también a su padre. Digo, por suerte, porque por suerte se pudo mover y se pudo llegar a esclarecer en ese momento. Pero la verdad que fue terrible porque no se escuchaba tanto. Él, lo que recuerdo de ese caso fue que él, a estos chicos, a Gabriela y a sus amigos, se les rompe el auto yendo o volviendo de bailar de Carlos Paz. No Sí. recuerdo exactamente si era de ida o de vuelta. Y este tipo se cruza, Para el auto. para el auto para ayudarlos, entre comillas, y ahí la secuestra. y ahí le secuestra. Y usa un revólver para amenazarlos a los otros y que se queden piolas. La viola, la mata, ¿es así? La lleva en el auto, la hace bajar en un descampado allá por Toledo, la viola y, bueno, la hace arrodillar y la asesina. ¿Cuánto tiempo estuvo Y desaparecido el desapareció cuerpo? mucho tiempo y eso te quería comentar, cómo se esclareció. Bueno, lo traen detenido porque siguió cometiendo delitos. Después asaltó a unos pescadores en provincia de Santa Fe, en una laguna. Después lo agarraron en Buenos Aires. Y la comisión policial cordobesa se dio cuenta que era él. Y bueno, por suerte lo pudieron traer. Y no había forma de que dijera dónde estaba el cuerpo. Les mentía que estaba en un lado, que en otro, que no era, que sí era. Bueno, finalmente bajo Capaz que él se divertía también con eso, ¿no? bajo tortura, dicen las malas lenguas, confesó en la jefatura de policía. Puede ser que se diviertan mintiendo así, Y yo entiendo. mareando a la policía, mareando a los investigadores. Pero sin conocimiento técnico y real, yo digo sí, porque si no, ¿qué otro motivo ¿Les habría? provocará eso diversión? Y no Se lo sé. vamos a preguntar a la especialista. Sí, Me lo anoto acá para preguntar. ¿Algún otro caso que tenemos? Bueno, yo les voy a hablar de uno que a mí también me impactó. ¿Se acuerdan de María Bernardina de las Mercedes Boya Aponte? Si les digo ese nombre, ¿qué se les viene a la cabeza? Boya que hacía bollitos, masitas, así. Cerca, tibio. María Bernardina de las Mercedes Boya Aponte de Murano, nacida el Ah, 20 de mayo de 1930, más conocida como Gilla Murano. ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. La famosa envenenadora de San Telmo. La barrio. envenenadora de Montserrat, exactamente. Casada en 1953 con don Murano, por supuesto. Ella mantuvo su apellido de casada durante toda su vida, así se la conoció, a pesar de que tuvo muchísimos amantes. Porque Boya Aponte
No lo usaba porque tenía un hermano que fue coronel o general y no quería perjudicarle la vida al hermano. Ah, mira. Entonces se le perjudicó a Murano. Claro. Sí. Muy considerada igual con el ¿Qué hermano. considerada también con Murano? Sí, también. ¿Habrá Bueno. tenido algún tipo de revancha? Con Don Murano tuvo un hijo, Martín, que lo hemos visto últimamente en varias crónicas, ha sacado un libro con su vida últimamente. Él dice que ella no es su madre, que no la considera su madre. Nunca le dijo mamá, siempre le dijo mamá a la persona que lo crió, la mujer que estaba en su casa haciendo tareas domésticas, que dice que fue la persona que lo crió a él. Él dice mi progenitora, le dice, pero no le dice mi madre. Totalmente separada de él. Desafectado. Lo De desafecta. hecho, Eso. él denuncia que él fue la primera víctima de su madre. Como ella ya empezó como una vida ¿Delictiva? no sé si delictiva, pero ya se había divorciado o se habían separado de su padre, estaba de novia con esto es lo que dice su hijo, ¿no? Estaba de novia con otra persona que no le gustaban los niños aparentemente, entonces ella intentó envenenarlo. Al Él fue su primera víctima. fue su primera víctima. Parece que se arrepiente en el último segundo, en el último instante, y no le da de comer lo que ella había preparado con cianuro, y de esa manera zafa. Pero él denuncia que él fue la primera víctima de su madre. Bueno, la cuestión es que cometió una serie de, ustedes me van a ayudar a reconstruir el caso, una serie de delitos, una serie de asesinatos a amigas, a familiares. A una prima segunda, la primera víctima, en febrero del 79, a los pocos días a una vecina y a los pocos días al mes siguiente, en marzo, el 24 de marzo, a la tercera. En menos de un otra mes se vecina. cargó a 3. Sí, Con la excusa de que... y el móvil era que ella, con estas estafas nuevas que hay ahora, de estafas Ahora están de moda. piramidales, que uno recibe dinero y devuelve a grandes intereses, con ese ardid estafatorio, recibía dinero, una vez se lo devolvió a esa prima segunda, y consiguió que le volviera a pedir, a prestar plata y aumentar el capital. Y dos vecinas a su vez le prestaran plata. O sea, Como- la primera la hizo bien, Claro, digamos. La primera me prestas 10 y yo te devuelvo 15. Claro, pero Entonces- era parte del ardid también para Exacto. enganchar más gente Totalmente. y bueno, y le pusieron más plata, pero nunca la devolvía y empezaba a caminarlas con el verso de que iba a devolverle y entonces tenía que recurrir al veneno. Claro, Con el bollito, exactamente. No había otra salida. Las invitaba a tomar el té. Te invito, Amelia, a tomar el té la semana que viene a casa. ¿Vos decís que vaya? Las invitaba a tomar el té con masitas y esas masitas estaban hechas con un ingrediente secreto con cianuro y así de a una se iban muriendo. De hecho, la primera vez que la acusan, la primera vez que es denunciada o que cae en manos, en desgracia, por decir, desgracia entre comillas, no logran condenarla. No. Primero, los dos primeros casos pasaron inadvertidos, los de febrero. Pero el de marzo, la hija empezó a ver cosas raras y preguntó y vio que habían faltado unos pagarés que estaban, ella sabía que estaban, y se dio cuenta que Gilla había sacado los pagarés y que entonces avisó a la policía. La policía investiga, los dos cadáveres anteriores los exhumaron Entonces no se puso. y encontraron que había clorhidrato de cianuro, que es lo que normalmente aparece en los cadáveres cuando nos descomponemos. Ok. Entonces esos dos crímenes no los podían probar. Pero el tercero, que era muy reciente, sí tenía cianuro en el estómago. Entonces, que es algo que es ¿Pero qué? una droga que afecta a los El pulmones. clorhidrato de cianuro es algo que producimos Sí. nosotros post-mortem, Sí, o es algo que tenemos en el cuerpo. sí, post-mortem. Post- O sea, no era una prueba Claro. contundente. Podía ser, No era algo Por- extraño claro, para el pero tipo que podía pasó. ser algo más natural. Va a juicio, en un principio la absuelven o la dejan libre, y después sí la condenan a 16 años de prisión. Solo cumple 13 o la liberan antes por el 2 por 1, por toda esa Exactamente, cuestión. por eso, exactamente. Entonces, en agradecimiento a esos jueces Le llevó que la habían liberado, Ay, no. ¿qué les envió? masita. A los dos les envió unas cajas de bombones.
Me imagino que Me no lo imagino que comieron. se los comieron Esa es la juntos. pregunta, ¿la habrán comido los bombones? No creo. También fue el programa de Mirta Eso, Legrand. sí, me estaba acordando de eso mismo. ¿A ella también le llevó masitas o no? Pero Sí, es me una- acuerdo que había Es una como cénica, por eso te digo, Bueno. vuelvo a la misma pregunta. ¿Se divierten haciendo lo mismo que Carmona, diciendo, no, el cuerpo está allá, está acá, no sé qué, ese juego del gallito ciego? Este mismo juego es exactamente lo mismo, digamos. Sí. Te llevo el móvil de mi... con lo que maté a la otra persona. Es terrible. Sí. Es un juego psicológico, ¿no? Como a ver qué vas a hacerte. Es como una ruleta rusa para quien recibe. No, pero es de un nivel de cinismo Sí. extremo. Y de todas maneras, ella nunca reconoció que hubiera cometido los crímenes de las amigas y de la... Cara de piedra total y además tenía muchísima prensa, aparecía mucho en la prensa ella, ¿no? Ujú. Sí, Y sí. que haya ido al Con- programa de sí, Mirta ya es un... Bueno, Cuando- eso encaja dentro de los parámetros que nos decía la psiquiatra en el programa Claro. anterior, que les encanta que los adulen, que les encanta ser el centro de atención. Cuando hacían remakes de su historia o hacían series, hay un capítulo muy lindo de Mujeres Asesinas. ¿Se acuerdan esa serie de mediados de los 2000? Que estaba la cortina con la canción de Bebe, Malo, malo, malo eres. Bueno, Ujú. allí Zamorano le interpreta Nacha Guevara. Excelente. Y cada vez que hacían un remake, han hecho en Colombia, han hecho en México, con otros nombres, pero es la historia de ella. Han hecho en Chile también series con capítulos que se refieren a Podríamos, ella. estoy pensando, ¿no? Para futuras ediciones podríamos entrevistarlo al hijo de Gilla, Sí. Martín. a Sí, Martín. probablemente nos quiera. Sí, sí, Podamos hacer un Zoom aquí en lockdown. me encanta. ¿Sí? Me encanta que lo podamos hacer. No sé qué dice nuestro señor director, pero me parece que lo podríamos hacer. Dice que sí. ¿Dice que sí? Sí, está haciendo así, sí, con la cabeza. Va a traer bombones. No, pobre, el hijo no tiene nada que ver. No, No tiene nada que ver, pobre. no, totalmente. Bueno, tenemos ahí dos perfiles. Se me ocurren un montón de otros Sí, perfiles. bueno, Sí. el programa pasado hablamos de Serravalle, el asaltante de la financiera que tenía una doble cara, que era una persona también muy expansiva, muy carismática, y que había sido negociador en el motín de la cárcel, con una cosa muy conciliadora, como nos dijo No- el fiscal, pero puertas adentro en la cárcel era muy violento y quería torturar a los guardiacárceles. Y después tenía una doble vida afectiva y social, de buena persona, resocializada y haciendo planes para asaltar esta financiera de una manera también muy violenta. Otro de los delincuentes, hablando de delincuentes de asesinos, porque ni siquiera ya delincuentes asesinos carismáticos o que se hizo querer mucho por la prensa, sobre todo, fue Diego Concha. No sé si se acuerdan. Sí, Ah, sí, el bombero. El bombero de Cruz del Eje, perdón, de Dicho Cruz. Sí, que llegó en todo el Valle de Punilla a ser un semidios que terminó siendo el jefe de la seguridad ciudadana de los cordobeses o de defensa civil. Sí. Que aparecía llorando en todas las crónicas porque Sí. se quemaban las sierras y Sí. entonces él se ponía en el lugar del Salvador y era terrible eso. Claro. Nadie lo podía Pero creer. con las mujeres era violento de género con su pareja Un y, asesino. y con una bombera, Luana Ludueña, una chica de 27, 28 años que quería ingresar como rescatista, ya tenía su perro Ciro que quería ingresar a rescatar gente con su perro, aprovechándose de esa Vulnerabilidad. cuestión de ella, Ujú. la citó y engañada la llevó a un hotel de alojamiento y la violó. Esto hizo que ella después, por una serie de injusticias, de demoras o retardos de justicia, porque su novio la quiso convencer de que retirara la denuncia, que también era bombero, pero tenía el mismo jefe, ella se sintió tan mal que tuvo 2 intentos de suicidio y en el segundo tuvo éxito. Por esto le adjudicaron a Diego Concha el abuso sexual y homicidio, Femicidio. derivado en femicidio. Sí. Ujú. Y terminó con una pena de prisión perpetua. En el juicio por jurado se vio totalmente cómo él tenía en la Cámara Tercera del Crimen con jurados populares, una actitud de siempre justificarse, de siempre decir que los otros eran los culpables. Estamos hablando de características Totalmente, sí. psicopáticas. Y entre otras cosas, lo que siempre hacía debe haber sido por una estrategia defensiva. A ver. Dora Irabeyan. Ponía las manitos así. Ah, como que no está ocultando nada, ¿no? Como que él estaba mostrando siempre,
Era muy mecánico, ya, muy llamativo, pero ponía las manitos adelante para yo, como aquel periodista que decía, yo tengo las manos limpias, mostraba, bueno, Usted es muy observador también. bueno. Sí. En Era un un detalle juicio, no menor. en un juicio es hermoso ver esos detalles. Y a veces la justicia nos manda a una sala de espejo a ver por televisión esas cosas que no se ven. Claro. Un caso también escalofriante, realmente muy doloroso, donde está mezclado, bueno, un montón de componentes, incluso la política también en este último caso. Claro, Porque él fue estaba funcionario. claro, era El funcionario. poder, El poder. sí. Y cómo ese poder ayuda para que Ella día a tenía día. una denuncia por su exmujer. Ella tenía Bien, una sí, denuncia. tenía una causa previa, pero bueno, O sea, había red flags, había banderas rojas. pero no actuaban con la suficiente celeridad a veces por tratarse de un funcionario. Y uno querido, no era tan solo un funcionario, porque él para el resto de la gente era el buen bombero, el que se presentaba llorando y demás. La doble cara, ¿no? La Qué doble cara. impresionante eso, qué impresionante. La verdad que es como un rasgo común tan... Ahora que lo vemos y que analizamos distintos casos, me parece un rasgo como común a estos 4 casos por lo menos que hemos traído hoy, y hay tantos más. Se me ocurren tantos más. Bueno, como hablamos la vez pasada con la psiquiatra María Gabriela Varas, que las cárceles están pobladas de psicópatas. Bueno, yo les propongo que hablemos de esto de manera más seria, no tan, o sea, nosotros estamos acordándonos de cosas que nos acordamos que han trascendido en el periodismo, pero en la prensa, pero para hablar de estos rasgos psicopáticos me parece que tenemos que traer a un especialista. Sí, Totalmente. podemos hablar con la psiquiatra María José Riquelme, que es perito legista, especialista en todo este tipo de cuestiones y que tiene una gran cantidad de premios, una gran cantidad de exposiciones en congresos internacionales. Ella nos va a ayudar a comprender mejor todo este fenómeno. Hola, ¿qué tal, María José? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo Gusto. andan ustedes? Bueno, un gusto también de Qué que gusto me tener. hayan invitado. Voy a leer parte del currículum de María José, que siempre me pasa que, bueno, hace poco también recibimos Esta es la alguna suerte carta. que tenemos en este espacio, tenemos invitados tan interesantes. Médica psiquiatra, médica legista, perito, miembro del grupo de coordinación del Comité Capacitación, Docencia e Investigación de la Clínica San Michel, de aquí de Córdoba, coordinador general de la sección Psiquiatría Forense de APAL, Asociación de Psiquiatras de Latinoamérica, miembro del capítulo de Psiquiatría Forense de APSA, miembro de honor de la Unidad de Análisis de la Conducta Criminal de la Universidad de Salamanca, España, ganadora del primer premio en el Congreso de Mujeres Forenses en Perú en el año 2024. Discúlpame los invitados que traigo. Docente de la carrera de especialistas en Medicina Legal, Universidad Nacional de Córdoba. Docente de la carrera de especialistas en Psiquiatría de la Universidad Católica de Córdoba. Miembro de la Sociedad Iberoamericana de Psicología, la SIP. Miembro del comité editorial de la revista multidisciplinaria Vitally Science de Ecuador. Conferencista y autora de publicaciones nacionales e internacionales. Ella es María José Riquelme. Bueno, con sobrada experiencia para hablar entonces de este tema, María José, estábamos punteando antes de que llegaras Sí. algunos casos emblemáticos de asesinos, de delincuentes que marcaron de alguna forma nuestra historia, como por ejemplo el caso de Gilla Murano, el caso de Serravalle, no sé si lo recordás aquí en Córdoba, el caso de Carmona, casos, y se nos ocurren tantos más, ¿no? De que podríamos mencionar aquí, porque la intención es hablar un poco de eso. Y encontrábamos un rasgo común, característico entre estos personajes, entre estos asesinos, y es que mostraban muchos de ellos una doble cara. ¿Esto es un rasgo de la psicopatía? Sí, totalmente. Cuando estamos hablando de psicopatía,
en realidad, digamos, hay como una serie de posicionamientos según los diferentes autores. No hay un consenso con respecto a la definición, pero sí en algo que acuerda la mayoría es que no es un trastorno de personalidad, no es una patología, sino es como una forma distinta, ¿no? de conducta, de personalidad, que en la gran mayoría de los casos, si bien uno asocia la psicopatía con el delincuente, ¿no? El delincuente que es capaz de hacer cosas muy grotescas, muy Extremas. sí, extremas, difíciles de entender. Para la gran mayoría de autores, el porcentaje de psicópatas más grandes son justamente estos, ¿no? Los psicópatas que son más integrados, dirá Vicente Garrido, por ejemplo, que es uno de los autores que trabaja la temática desde España. O psicópata cotidiano, dirá Hugo Marietán, que es justamente, digamos, uno de los autores de Buenos Aires, que se encarga, digamos, de toda la línea de Escuela de Psicopatía Argentina, entre otros autores. Entonces también está descrito. Y justamente una de las características que tiene es esta capacidad más como camaleónica, ¿no? De poder adaptarse y pasar desapercibido, ¿no? Dentro de lo que es el grupo de personas funcionales normales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no llama la atención, hasta que llega un punto en el cual, digamos, dependiendo cuál sea el objetivo que mueve al psicópata, su necesidad a cubrir, a partir de eso va a empezar, digamos, a utilizar todos los mecanismos que puede llegar a acercarlo a obtener ese beneficio. Y esos mecanismos, por lo general, por las características que tiene el psicópata, generan una repercusión negativa para las otras personas. Es lo que- Ahí está el riesgo, En ¿no? algunos casos podríamos o decir que es una persona trepadora, por ejemplo. Sí, totalmente. Completamente utilitaria, ¿no? Egocéntrica, utilitaria, Sin escrúpulos. sin escrúpulos. Esta cuestión que es lo más característico que también los autores dicen, ¿no? Que en realidad entre este grupo que nosotros podemos identificar más fácilmente cuando tenemos un psicópata delincuente grave que protagonizó hechos muy graves, como lo que decían recién, por ejemplo, lo de Carmona, ¿no? Nosotros lo comparamos con un psicópata, digamos, integrado, cotidiano, que uno no se da cuenta, ¿no? Que puede llegar a estar a lo mejor conviviendo con nosotros, es justamente esto, ¿no? La cuestión del egocentrismo, esta cuestión de desafectiva, no tiene esa repercusión afectiva que podemos llegar a tener nosotros con otras personas, esto no lo tiene, todo el tiempo establece estos vínculos utilitarios y también el tema de que como constantemente está intentando, digamos, sacar provecho de la situación, viendo también de qué manera poder utilizar a las otras personas, se vale normalmente de su astucia, de la mentira, engaña, tiene muchísima facilidad de palabra y eso hace que sea muy difícil también de detectar. Y ser, perdóname, Sí. sin ser empático, no Sí. tiene el menor remordimiento por la suerte de sus víctimas. No, tal cual. Esta cuestión por ahí de si nosotros pensamos que una de las características que a nosotros, digamos, a los seres humanos justamente nos humaniza, es esta capacidad que tenemos nosotros de a lo mejor podernos poner en el lugar de la otra persona, darnos cuenta, ¿no? Desde lo afectivo, cuál es la repercusión de alguna situación en la otra persona, nos podemos dar cuenta, lo podemos sentir, podemos acompañar y eso hace que podamos establecer a lo mejor relaciones de apego afectivo más profundo, con algunas personas más, con otras menos, pero la gran mayoría tenemos ese tipo, digamos, de vinculación en lo social y eso hace también que seamos humanos. Los psicópatas Justamente Perdón. el psicópata no va a tener esto, ¿no? es más desapegado y más desafectado. Totalmente. En realidad uno lo va a notar más en la cuestión de la emocionalidad, en esto que uno se da cuenta, estas reacciones que uno puede percibir desde el afuera, ponerse nervioso o la cuestión por ahí de la ansiedad, el tema de estar intranquilo, uno lo puede notar en las otras personas. En el psicópata justamente esta repercusión afectiva que tenemos la gran mayoría de personas y más en situaciones de estrés, por ejemplo,
Los psicópatas no lo tienen. Lo que sí tienen la suficiente astucia como para darse cuenta, poder detectarlo en la otra persona, y esto les sirve también como para estudiar el gesto, la repercusión, el contexto, y esa información después utilizarla a su provecho, para su favor, ¿no? Por ejemplo, el tema si necesitan a lo mejor acercarse a una determinada persona porque esta persona les puede traer algún tipo de beneficio y notan que esta persona necesita de alguna manera tener un tipo de vínculo más afectivo, el psicópata puede representar, puede mentir, ¿no? Teatralizar la situación y hacer de cuenta, digamos, que tiene este compromiso afectivo, que comprende a la otra persona y de esa manera captarla, ¿no? Entonces se va a valer de toda esta información para poder, digamos, llegar a su objetivo. El tema que nosotros desde el otro lado es muy difícil, a lo mejor que nos demos cuenta hasta que en algún momento esta facilidad de palabra que uno escucha del psicópata no condice con su conducta. Entonces empezamos a notar que a lo mejor sí se presenta como una persona súper empática y contenedora y que está, pero su conducta dista de eso, y esa diferencia es lo que ya nos empieza a hacer ruido, ya nos empieza a mostrar que a lo mejor, digamos, esto que dice esta persona no es, ¿no? Pero bueno, si nosotros lo vemos en lo fino y en lo cotidiano es como muy difícil de darse cuenta. María José, ¿hay muchos psicópatas dando vuelta? No hay, digamos, como obviamente una estadística así como certera por esta cuestión, ¿no? de las características que tiene de por sí el psicópata. Sí se piensa más o menos que es el 1%, del 1 al 3% según los autores de la población en general, y más o menos la misma proporción entre hombres y mujeres. Y según tu experiencia, eso es lo que dicen los libros. ¿Y Sí. qué decís vos? Y en realidad podría ser lo que sí notamos, que eso también está descrito, digamos, para algunos autores, que hay ciertos lugares en los cuales no puedes llegar, claro, Donde hay poder. donde hay poder. Hace poco nosotros tenemos acá una reunión de producción y yo hacía una broma, un poco en serio, un poco en broma, Sí. que decía que el 80% de los varones argentinos Poder. en lugares de poder eran psicópatas. Y vos me tiraste una estadística parecida después. Sí, bueno, este autor que traía, ¿No? Vicente Garrido, Maritan también piensa más o menos lo mismo. Vicente Garrido también dice en sus estudios, bueno, en unas últimas entrevistas que había dado, cuando le preguntaban esta cuestión, digamos, del psicópata y el poder, decía esto, ¿no? Que aproximadamente casi un 50%, digamos, de las personas que están en situación de mucho poder político, por ejemplo, ¿no? Con ciertas características se puede pensar que son psicópatas. Lo que sí pensemos, ¿no? Una persona con estas características de falta de escrúpulos, falta de empatía, que solamente trabaja para sí mismo, que uno por ahí, por las características que tiene, es muy difícil de detectar, y encima que tiene una postura de poder, ¿no? Todas las consecuencias que pueden generar sus acciones en otras personas. Sin embargo, hay ciertos lugares, como por ejemplo por ejemplo el tema, digamos, del poder político, o a lo mejor bolsa de valores, o a lo mejor en ámbitos de la fuerza, militares, por ejemplo, donde estas características de frialdad, de la falta de escrúpulos, a lo mejor pueden ser beneficiosas, por decirlo de alguna manera, o mejor vistas para poder ejercer bien su acción. Entonces, eso también está descrito. Y en el ámbito empresario Sí. hay empresas que premian a estas personas que toman decisiones que no las puede tomar cualquiera. Y creo que vos me habías hablado de una obra en particular que habla del jefe psicópata. Sí. Bueno, justamente hay 2 libros. Uno es del doctor Marietam, que bueno, También. de Buenos Aires, que habla justamente de esto, del estilo, a lo mejor cómo darnos cuenta
¿no? De alguna manera, cuando estas personas están en ámbitos de poder, ¿no? Por eso el título. También hay autores españoles que hablan del tema, y justamente habla de esto, ¿no? De la cuestión de que de por sí la falta de escrúpulos, esta cuestión de siempre trabajar para sí mismo, este estilo de mando, que por lo general, por ejemplo, Marietán dice que es estilo de mando militar jerárquico, de arriba para abajo. Yo doy las órdenes y todos tienen que acatar a rajatabla sin discutir, ¿no? Y en el caso de que haya alguna persona, digamos, que no acate esto, será sancionado. Pero al margen de eso, una de las características que bueno, eso también dicen los autores, que nos hace pensar que a lo mejor estamos frente a un líder psicópata, es porque este coordinador, este líder, a lo mejor genera mucha tensión en el grupo, ¿no? Mucho conflicto, mucha tensión. Y si esto es sostenido, ya empecemos a sospechar que a lo mejor estamos frente a una persona que tiene estas características, ¿no? Que nos hacen pensar que puede ser un psicópata. Ay, te juro que necesito una piola para que Pero fíjate, agarrar la boca. Mari nos ha traído más que una radiografía, una tomografía de lo que son los... Terrible. Se me vienen a la cabeza muchísimas películas inspiradas en estos perfiles. Ujú. No sé, el caso de, ¿cómo se llama el pingüino de Batman? Pingüino. Sí, pero se llamaba de otra forma la película. Bueno, no me acuerdo. Son perfiles así, Joker. ¿no? El Joker, Guasón. exacto, el Guasón. Sí. Bueno, ¿son perfiles así o no? ¿O esos ya están muy ficcionados? Lo que pasa que también, a ver, va dependiendo de qué manera se va presentando la situación. Tenemos que pensar, digamos, que cada individuo tiene sus particularidades. Con respecto, digamos, al Joker, también se pensaba ahí, cuando se lo ve desde el ámbito de la salud mental, si no hay a lo mejor alguna otra Una- característica. Más psicótico, ¿no? Claro, alguna otra patología por la cual también esté, digamos, comportándose de esta manera, y que al margen de eso tenga estos rasgos por los cuales se comporte de esta manera, Bien. digamos, tan delictiva. Bueno, entonces volviendo a la psicopatía, Sí. ¿no? ¿Carecen de algo estas personalidades? ¿Por qué? O sea, Aunque- ¿qué es lo que los lleva a actuar como actúan? ¿Qué les falta? Por lo general, una es el tema de la cuestión afectiva, ¿no? Tenemos esta cuestión de que no hay como esta repercusión afectiva con las otras personas. También está descrito el tema del tipo de reacción que tienen frente a lo que es, digamos, el tema del estrés, por ejemplo, que se vio que frente a situaciones que nos pondrían muy tensos, muy ansiosos, que es la respuesta normal frente a alguna situación de mucha tensión, estas personas no tienen esta respuesta. Entonces, los autores dicen que por eso también, frente a algunas situaciones, este tipo de personalidades no aprenden del miedo, no se frenan, ¿no? Una es esta cuestión. Y esta otra, y por otro lado, digamos, está el tema de tener sus propias necesidades a satisfacer a cualquier costo. Ellos se dan cuenta del tema de las normas sociales, pero no los implican, no los incluyen. Ellos tienen sus propias normas, sus propios códigos, y también esta cuestión, digamos, de libertad ampliada. Piensan que se lo merecen todo y que pueden lograr todo. Claro, casualmente el tema de los límites, el tema de la ley, Tal cual. es lo que ellos lo corren para el lado que les conviene. Yo voy a decir algo polémico. Yo muchas veces pienso, cuando te cruzas con alguna persona con esas características, pienso que tienen como una especie de discapacidad social. Bueno, justamente hay algunos Sociópata. autores, sí, Sí. hay algunos autores que hablan de esta cuestión, pero no, el tema del término discapacidad, ¿no? Ya estaríamos como englobando lo más, por decirlo de alguna manera, como para el lado de padecimiento psíquico o algún trastorno, ¿no? Pero Que en este caso no. en este caso, la gran mayoría de autores dice que no, ni siquiera está planteado el término de psicopatía, por ejemplo, en los manuales que utilizamos para hacer diagnósticos.
Igual, si pensamos desde el punto de vista, digamos, de que nosotros trabajando con salud mental, con padecimientos psíquicos, el objeto de estudio nuestro, que es la psiquis humana, el comportamiento, es muy dinámico, muy cambiante y también de muy difícil acceso, ¿no? Para poder nosotros comprenderlo, estudiarlo, nosotros necesitamos que la persona pueda hablar con nosotros, por lo menos, o ver conductas para poder llegar a evaluarlo, poder llegar a verlo en profundidad. Hay mucho de este comportamiento que no tenemos nosotros la manera de poder, digamos, conocerlo en profundidad. Entonces, constantemente, todo lo que tiene que ver con el mundo de la salud mental está en constante revisión, ¿no? Por eso también los manuales diagnósticos, ahora estamos, el último consenso de expertos está hablando de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos el CIE-11, que es un manual de donde están ahí tipificadas los tipos de patologías, trastornos depresivos, por ejemplo, y cuáles son sus características, pero esto a medida que pasan los años y con las investigaciones y con la experticia en la parte, digamos, de salud mental, esto se va actualizando. Entonces, a lo mejor criterios que nosotros pensamos antes que estaban englobados en alguna patología, ahora en este momento se ve que no. Y la otra cuestión que también tenemos esta complejidad, ¿no? El tema de que cuando estamos viendo algún tipo, digamos, de trastorno, padecimiento, normalmente no está solo. No es que nosotros vamos a ver el listadito de síntomas que por ahí nos ofrecen los manuales, que nos permiten, por supuesto, entender, aprenderlo. En la mayoría de los casos prácticos, nosotros vemos comorbilidades, o sea, la existencia de 2 o más patologías, ¿no? Al mismo tiempo. Más característica de personalidad, bueno, eso hace que sea mucho más difícil llegar, digamos, a profundizar. Y bueno, ahí está el desafío también, ¿no? Estás un poco hablando, bueno, el ámbito de estudio de los psiquiatras es un poco la psicopatología y la psicopatía, que está como que queda un poquito fuera, no está ni en el DSM-4, ni en el CIE-11, ni en ninguno. Entonces, mi pregunta va a lo siguiente, que lo tocamos en el programa anterior, esto de los psicópatas, si son imputables o inimputables, porque normalmente no están incluidos en una psicopatología y bueno, la cuestión es si son conscientes de sus actos, si son imputables por la justicia para ser juzgados o si hay que mandarlos a un loquero. Creo que lo último seguro que no. Pero ¿cómo es dice más loquero cómo ya. es a la borra? Pero Estamos en un los streaming, hospitales, claro. por favor. Neuropsiquiátricos, sí. Sí, Pero los hospitales en salud mental, sí. ¿cómo es el abordaje que tienen ustedes con un psicópata? ¿Cómo lo consideran? ¿Imputable o inimputable? Por lo general, el tema de imputabilidad es este concepto jurídico, digamos, esto lo van a poder expresar los juristas, ¿no? Nosotros desde el área de salud mental y como peritos, nosotros hablamos si tienen las características psíquicas para poder comprender, por ejemplo, la conducta que pudieron sostener, las decisiones que tomaron y si se pueden dar cuenta, dirigir sus acciones también, y si se pueden dar cuenta de las consecuencias que genera esta conducta. Entonces nosotros normalmente, que esto está tipificado por el Código Penal, nosotros cuando nos solicitan hacer este tipo de evaluación en estos contextos, digamos, de lo que es un proceso judicial, nosotros evaluamos esto. Hay causales que están puestas, digamos, en el Código Penal, que son conceptos jurídicos que tienen una equivalencia a padecimientos psíquicos, que esa es lo que nosotros vamos a evaluar, y si aparecen estos padecimientos psíquicos, podemos pensar que esta persona, digamos, no comprende. En el caso de la psicopatía, si bien es muy llamativa la conducta y el sufrimiento y el padecimiento que generan en las otras personas, se ven que no tienen, ¿no? Estas características como para considerarlo un trastorno psicopatológico. Si bien, digamos, tienen su manera de pensar, su lógica psicopática en particular, no tienen, por ejemplo,
algún tipo, digamos, de delirio que lo puedan sacar, por ejemplo, de la realidad y alterar su juicio, se va a dar cuenta, digamos, qué está bien y qué está mal, ¿no? ¿Qué implica la cuestión de la ley? Que no les importe, que no lo consideren es otra cosa, Claro, ¿no? porque él no es una persona empática. No, No le importa nada las consecuencias que genera en las personas que son sus víctimas, tal cual. pero sí sabe que está haciendo daño. Tal cual. Tal cual. El tema es que no va a tener a lo mejor, digamos, este reparo o este freno que podemos llegar a sentir nosotros desde lo afectivo también, ¿no? Directamente el psicópata, al no tener este apego afectivo con los otros y sus vinculaciones son todas utilitarias, no va a evaluar que las otras personas, digamos, son personas como el psicópata, sino que son cosas que si las necesita las usa y si no las necesita las descarta sin pensar en las consecuencias de... No, acá el objetivo, digamos, satisfacerse a sí mismo a cualquier costo, ¿no? ¿Está medido si los psicópatas tienen un coeficiente intelectual más alto que el común? Eso también está bastante discutido. La gran mayoría dice que no, que en realidad, digamos, pueden llegar a tener un coeficiente intelectual, digamos, dentro de la media, esperable para una determinada región, comunidad, ¿no? Pero también están descritos, digamos, aquellos que tienen un poco más, digamos, de inteligencia, por decirlo de alguna manera. Pero lo que está ahí, digamos, potenciado, que eso nosotros después lo notamos en su conducta, son todas estas otras características, esta capacidad, esta astucia, esta capacidad de observación, este tema, digamos, que está buscando siempre sacar provecho y viendo de qué manera lo va a lograr. Si pensamos que es una persona que no se va a sentir tensa en situaciones de tensión, pueden mentir tranquilamente sin esta repercusión emocional que tienen la mayoría de las personas cuando en alguna situación mienten, ¿no? Entonces eso hace que su discurso también sea muy creíble y esto lo van a utilizar, Y ¿no? otra pregunta que te quiero hacer de la mano de esa es, cuando nosotros recién hablábamos de estos casos, de estos casos emblemáticos, notábamos que en algunos se repetía un patrón o nos parecía Sí. que algunos se divertían engañando a sus víctimas. La diversión, el cinismo, ¿son partes de esa personalidad? Sí, bueno, eso lo describe también Marietán en uno de sus libros que habla de este aspecto lúdico que tiene, digamos, el psicópata de jugar, ¿no? Es como un depredador, un gato que está jugando con su presa, ¿no? Y se divierte de esta manera, que por un lado también es una manera como de estimularse frente a esta frialdad afectiva, esta poca reactividad emocional que tiene. Entonces, él lo explica como que necesita también cierto estímulo, cierta adrenalina que también se va a de alguna manera estimular generándole tensión a las otras personas, ¿no? Y de esta manera también sale de este hastío o este vacío emocional que tiene, ¿no? De alguna manera. Entonces, Es una manera de salirse de ahí. en algunos casos, sí. Sí, pero tiene este trasfondo, ¿no? Y el tema también de andar poniendo a prueba, que esto también si lo extrapolamos a la situación, por ejemplo, de un jefe psicópata con sus subalternos, muchas veces se da esta situación, ¿no? De también de ir de alguna manera cuando los pone a prueba, ir viendo de qué manera juega, ¿no? Con el tema, digamos, de lo que pueden ir haciendo, y esto puede llegar a generar una repercusión muy importante, digamos, para otros. El tema de los frenos inhibitorios, ¿tiene que ver con su falta de empatía o ya hablamos de frenos inhibitorios en personas con problemas más serios? El tema de los frenos inhibitorios, por lo general, tienen su trasfondo biológico, neurológico, que tenemos todos, digamos, y también tiene su trasfondo psicológico, y es lo que nos permite también, de alguna manera, poder estar adaptados, ¿no? Socialmente hablando, tener una conducta, digamos, regulada,
que en algunos momentos, digamos, a todas las personas tenemos como más facilidad para poder de alguna manera funcionar, adaptando, y en otros momentos donde a lo mejor tenemos alguna repercusión emocional, nos cuesta un poco más. Bueno, por lo general, digamos, en este caso, eh, hay también no hay consenso con respecto a esto. Sí se ve de alguna manera que en algunos estudios aparece como un tipo, digamos, de alteración neurológica en los lugares donde tendría que haber mayor control de conducta. Es como que en esa zona, en ese lugar, como que funcionaría menos, por decirlo de alguna manera. Y piensan, digamos, que esto podría ser un factor que pueda llegar a repercutir en su conducta, pero no es factor único. Y por otro lado, sí se ve que tienen también mucha capacidad de control, ¿no? A lo mejor diferente a lo que uno tendería a creer que tiene por ahí esa imagen del psicópata delincuente despiadado que arrasa con todo, que si bien pueden llegar en alguna situación a protagonizar este tipo de conductas, por lo general son personas que esperan la oportunidad, planifican, prevén, ¿no? Esa es como la gran parte de psicópatas, que son la mayor cantidad de psicópatas es el grupo adaptado, Es ¿no? complicado Carmona, porque Carmona planificó su fuga de una manera perfecta, pero después cuando sale a la calle mata de una manera despiadada. Como que tiene una Sí. versatilidad en ese aspecto. Sí, 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 tal cual. Y también, si bien esto tiene una lógica para él pensó por qué tiene que hacer de esta manera, porque para él tiene toda un porqué. Para nosotros de afuera que pensamos de manera diferente y con toda esta repercusión afectiva, más el tema que nosotros pensamos también en la ley, en lo social, es muy difícil de entender. Pero para él tiene toda una lógica, ¿no? Que bueno, también los autores dicen esto, que es muy difícil de entender. Él en el juicio dijo que Bocalón, el taxista, había elegido entre el auto y la vida. Eligió el auto y lo mató. Bueno, Fue problema del otro que eligió el auto y no la bueno, vida. esa es otra de las características que está muy de la mano con esto, ¿no? Con la falta de culpa, de remordimiento, la falta de empatía con respecto al malestar que generan las otras personas, y esta cuestión también de depositarle En el otro. al otro la responsabilidad de las consecuencias negativas de su propia conducta. Que eso también hay un concepto, digamos, que es la defensa aloplástica, que eso también lo traen, digamos, los autores como una manera que tiene el psicópata de nunca hacerse cargo, por decirlo de alguna manera, de lo que hace. Los otros se la buscan. ¿Vieron, Sí, ¿vieron La Casa de Papel? Sí. sí, ¿Vieron Sí. Berlín, el personaje? sí. Que hablabas y pensaba en él, ¿no? Pensaba que Berlín podía ser una de las personas que encajaba justo en ese perfil. Son muy seductores también, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, por ahí cuando uno empieza a leer autores respecto, digamos, a lo que es psicopatía, muchos de los autores que trabajan el tema traen ejemplos de casos clínicos que son completamente diferentes unos de otros en las descripciones de conducta de estas personas, y después terminan desarrollando las características por las cuales piensa que son psicópatas. Y dentro de eso ponen el ejemplo ¿no? Que muchas veces el psicópata cotidiano, el que está integrado, que no llama la atención, por ahí en el grupo, es esta persona, digamos, súper carismática, que llega, que tiene buena onda con todos, que es el que tiene justo, digamos, la frase para poder, digamos, atraer la atención de todos, que da, digamos, justo el tema de hay un problema, yo tengo la solución, el más amigo. Entra por ahí, es el que cae bien, ¿no? El líder del Dice, grupo. claro, hasta que de esa manera empieza, digamos, a captar, hasta que en algún momento empieza a aparecer su psicopatía. Y ahí tiene que ver esto que vos decías al principio, el tema de la doble cara. El tema de ser bifronte, también otro concepto, digamos, que trae aparejado, que Me lo voy a adoptar, bifronte. Ya me lo anoté en mi diccionario. que ahí dice que el psicópata no es psicópata en el 100% de su vida.
en todos los aspectos de su vida. Puede sostener un comportamiento en apariencia dentro de todo esperable, normal, pero en ciertos lugares o en ciertas situaciones en las cuales tenga un objetivo a cumplir, ahí va a desenvolver toda su psicopatía, claro, y ahí empezamos a notar, ¿no? Pero por eso también esta cuestión, digamos, de sorpresa que tiene muchas veces la gente que está alrededor del psicópata cuando de manera inesperada cometen alguna conducta extrema que nadie se imaginó que esta persona podía llegar a ¿Me cometer. dejas que le haga una preguntita cortita que tiene Dale, que ver con lo que le hicimos a la otra vez a la otra psiquiatra? dale. Personajes de la historia psicópatas. Sí. ¿Alguno se te ocurre así? Bueno, justamente también polémico esto, justamente, obviamente, digamos, muchos emperadores, dictadores de la antigüedad, digamos, la gran mayoría tenían características psicopáticas muy marcadas y también, digamos, para pensar de qué manera pudieron llegar a fascinar, ¿no? A través, digamos, de su manipulación y su palabra, convencer a toda una comunidad, millones de personas, digamos, para seguirlos en este objetivo puntual que era para su persona clásico, el tema, digamos, de Adolf Hitler, ¿no? Y cómo logró sostener, digamos, toda esta estructura hasta llegar a una guerra. No vamos a hablar en este programa de presidentes argentinos, ¿no? No, En el caso del libro de Marietán están varios. hay varios. Hay varios, seguimos ahí Rosa, Sarmiento, para están hacer un todos. manual. Están todos casi. María José, no tenemos más tiempo, pero quería hacerte una última pregunta. Con toda tu experiencia, con todo tu bagaje, ¿ves un psicópata y lo identificas a la legua? Es difícil, es bastante difícil, pero hay ciertas situaciones, depende del ámbito también, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde el ámbito de lo forense, algunas veces tenemos a lo mejor una persona que está detenida, que tiene, digamos, ciertas características, cuando nosotros podemos llegar, digamos, a saber por qué está detenido, cuáles fueron las características del supuesto hecho. Y a lo mejor cuando uno está empezando a empaparse de esta noticia, de esta situación, uno piensa cómo sería esta persona y cuando la ve a una persona común y silvestre que no se le mueve un pelo, ¿no? Esta cuestión de la falta de afectividad llama muchísimo la atención y uno empieza a sospechar, ¿no? Ahí. Pero bueno, a medida que uno va profundizando, bueno, ahí empiezan a aparecer esta cuestión que uno nota que lo que dice no coincide con lo que hace. Perfecto. Sí, acá es uno de los rasgos más distintivos. Sí. María José Riquelme, psiquiatra, legista, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Lockdown. Bueno, muchísimas La gracias. primera de muchas, imagino yo. Gracias. Bueno. Gracias, muy amable. Una de las cosas que más me gusta de Lockdown es que nos damos el lujazo de hablar con especialistas de la hostia, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, Que nos sí. dejan pensando toda la semana después. Nos han hecho meter dentro de la cabeza de personas que queríamos saber qué pensaban, ¿no? ¿Qué Estos pensaban? delincuentes tan característicos. ¿Cuáles eran sus rasgos? Igualmente yo me quedo pensando en varias cosas. Primero, me parece, Meli, has tenido la posibilidad de escucharla, por supuesto. Sí, escuché todo así, súper atenta. Me da la sensación de que estamos hablando, vuelvo con lo mismo, yo sé que se lo pregunté a María José, pero que son personas muy inteligentes, Ujú. Sí, sí. ¿no? O sea, como ella dijo que no era una cuestión que sobresalía en términos generales, pero saben usar muy bien sus herramientas. Lo que pasa es que tienen, al tener menos límites, los Claro. que no tienen a lo mejor de inteligencia, sí lo logran porque no tienen Tiene vía libre. los remordimientos que tenemos nosotros, los límites que tenemos nosotros, digo nosotros como si fuéramos normales. ¿No? Se entendió la idea, Bueno, entendió la idea. Bueno, ponete donde común de la, quieras. el común de la gente tiene otras limitaciones, Tal más cual. allá de lo intelectual, que le impide tener tanto éxito como ellos que no tienen ninguna barrera. Van Bueno, donde se les y con ocurre. ahí vamos a algo que me quedó a mí resonando un poco, con esto de lo que los otros pueden hacer porque no tienen estos límites.
Pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, ella que dio el ejemplo, justo ambas psiquiatras nos dieron el mismo ejemplo de Hitler, ¿no? Sí. De lo que premiamos como sociedad, ¿no? De decir, está bien, yo no me animo, yo tengo esos remordimientos, yo tengo estos límites, yo tengo esto otro, pero si viene alguien y que yo veo, porque claramente lo estoy viendo, de que no tiene esos límites y que con tal de conseguir este objetivo, yo apoyo eso y como me convence. Como que nos sometemos a eso, decís vos. Exacto, o sea, las Hay- cosas que premiamos como sociedad. Esos líderes normalmente tienen un elemento convocante que es Totalmente. la creación de un enemigo común. Hitler con los judíos, otros con el comunismo, en la época del macartismo estadounidense, Claro. bueno, etcétera. Podemos dar ejemplos de acá de Argentina. Totalmente, sí, Bueno, sí. así que bueno, siempre es fácil. ¿Quién odiaba más a la ¿A quién? actual presidenta? El que mejor lo encarnó. O sea, Mira, construyen en función de un otro. Claro. De un otro al que denostan, al que no lo respetan, al que odian. ¿Sería así? Y en ese sí, caso, ella sí, en dijo, ese caso ¿cómo sí. hace para que tanta gente lo siga? A mí se me ocurre decir que, bueno, que el elemento Construir constante es- un enemigo común, claro. Sí, totalmente, pero entonces ahí también como somos cómplices de, ¿no? Ujú. Es decir, Otra cosa que me quedé pensando, que no se lo dije a María José, pero que ahora lo pienso. Yo siempre lo pienso en función de mi rol de madre. Esta cuestión de que está muy de moda ahora de educar a los chicos, a los niños, a las Ujú. niñas en inteligencia emocional, sí, ¿no? Estas personas claramente nunca No. tuvieron una clase de eso. no, para nada, no creo. Partiendo del punto que, no sé, ni siquiera creo que mi generación ha sido no somos de mi generación para atrás, creo que no ha sido el eje, el principal, el poder comunicar lo que es emocional, lo que sentíamos, ¿no? Y otra cosa que me quedo pensando también es esto de, que también lo dijimos, que psicópata no se nace, sino que se hace. Es lo que dijo en el programa anterior Lo que dijimos en Sí. el programa anterior, Gabriela Vares. y que me da la sensación de que se sostiene en este también, ¿no? Sí. Con todas las características que ella fue describiendo, esta cuestión más utilitaria. Ujú. Sí. No sé, me surgen dudas de Que tampoco de todos tiene que ver lados. con un momento histórico, porque uno tendería a pensar, bueno, hay formas o momentos históricos que son más propicios que otros, pero en Claro. realidad no, Pero porque tiene que ha ver habido en todos los tiempos. con el contexto y que muchos de esos líderes son emergentes de situaciones. O sea, Ok. Hitler apareció en un momento preciso que los alemanes venían de una frustración de la Sí, Segunda Guerra con totalmente. una cosa muy injusta, con una paz muy... Bueno, pero los por aleja- ejemplo, ella hablaba de grandes Forzar la nacionalidad. emperadores, Napoleón, por ejemplo, Sí. emperadores de la historia bueno, sí, es verdad, eran contextos muy, muy específicos, que necesitaban como consensos muy grandes. Pero Sí. digo, no hay un momento Específico para... específico Sí, vinculado porque lo podemos a traer una condición económica, por ejemplo. claro. Ahí podemos sacar los más grandes, pero si vamos a otros, más traído a tierra o más cercano, si se quiere, no sé, en un empresario. ¿Cleopatra habrá sido psicópata? Vos sabés que la otra vez me dijeron algo por el estilo que era no terminé de hablar con esa persona porque por una cuestión de una fiesta de disfraces y demás, y salió eso y dice, Cleopatra, vos tendrías que leer la historia. Y me lo dejó picando. Ya lo voy a estudiar y lo voy a traer para la próxima clase. Para la próxima clase. Bueno, ¿de qué vamos a hablar la próxima clase, Mary? En la próxima clase vamos a tener un tema que creo que otro que va a dar que hablar un poquito también, pero por la cercanía, me parece, que es Roblox. ¿Ubican Roblox? ¿Qué es? Sí, lo tengo en mi De nombre celular. nomás. Me lo descargaron mis hijos. Ajá, es un juego, es una plataforma de Es juegos. una plataforma de Claro. juegos. Hay cientos de juegos adentro. Exacto. Y vamos a hablar de los riesgos que implica esto, porque lo que parece ser tan inofensivo como para decir, bueno, le doy a mi hijo una plataforma para que juegue, bueno, abre puertas a otras cuestiones de inseguridad justamente que puede empezar desde cuestiones monetarias, ¿sí? Para conseguir dinero, de obviamente personas con muy pocas buenas intenciones, hasta no sé, tráfico de contenido sexual y demás. Entonces, Material de abuso sexual infantil. exacto, material de abuso Es más, infantil. sí.
Entonces, ha traído esto una revuelta a nivel mundial. De hecho, hay algunos lados donde ya está medio regulado. Entonces, vamos a estar hablando de esto, de las implicancias De la seguridad en entornos digitales, sobre todo vinculados a los niños, a las infancias. Exacto. ¿Quién tutela el uso de esas tecnologías por los Exacto. niños, no? Ujú, totalmente. Me Peligroso, encantó, ¿no? me encanta. Así que bueno, Bueno. ese va a ser nuestro próximo tema. Nuestro próximo lockdown. Llegamos al final de este capítulo. Nos volvemos a ver la próxima semana con este temazo que acaba de traer Mary. Chau. Adiós.